Y ahora vamos a entrar a la palabra de Dios en esta mañana. Y hoy vamos a abordar un nuevo tema acerca de la vida de Jacob. Hemos venido hablando de la vida de Jacob a lo largo de estas semanas, aprendiendo grandes cosas y enseñanzas que nos deja la vida de este patriarca de Dios. Jacob hoy hizo encuentro con Esaú, allí en Génesis capítulo 32, versos del 1 en adelante. Nosotros estaremos mirando por unos minutos cómo fue ese encuentro y cómo fue todo ese andar hacia el encuentro que tendría Jacob con Esaú, su hermano. Podríamos hacer una pregunta de este tema: ¿qué produce el ir aprendiendo a caminar con Dios? ¿Qué produce? Es una pregunta que podríamos responder al finalizar esta reflexión. Y continuando con el estudio de la vida de Jacob, hoy veremos, como hemos dicho, ese encuentro que Jacob temía en algún momento tendría con su hermano Esaú. Recuerden de que la última vez que se encontraron o se vieron o de alguna manera se relacionaron Jacob y Esaú fue cuando Jacob recibe la bendición de parte de Isaac, su padre, y Esaú prometió matar a Jacob. Y entonces esta era el gran temor que Jacob tenía a lo largo de su vida. Él había estado 20 años trabajando para Labán y ahora salía del entorno de Labán con toda su familia ya formada y se tendría que encontrar tarde o temprano con su hermano Esaú. Ahora, veremos a un Jacob que en el transcurrir del tiempo ha ido aprendiendo a caminar de la mano de Dios. Y esto sin duda se ve reflejado en su actuar frente al temor y la adversidad que tenía delante suyo. Esto se ve reflejado y vamos a mirar precisamente eso, cómo él enfrenta este desafío nuevo que venía a su vida después de 20 años Dios haber trabajado en la vida de Jacob. Veamos qué nos muestra este texto hoy con relación a este temido encuentro que sin duda tendría Jacob con su hermano. ¿Y qué produce ir aprendiendo a caminar con Dios? Bueno, en primer lugar debemos decir que lo que produce el ir aprendiendo a caminar con Dios es que Dios confirme su presencia cada día. Eso produce. Que Dios confirme cada día su presencia en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios, Dios se va a encargar de hacernos saber que su presencia va con nosotros. Me gusta mucho el verso 1 y 2 del capítulo 32 de Génesis. Miren ustedes, acompáñenme. Dice: Jacob siguió su camino. Está saliendo de la cobertura de Labán y de su familia. Y dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Interesante, ¿no? Le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Miren ustedes, Jacob está en ese proceso de conocer a Dios cada día más, de aprender a caminar de la mano de Dios. ¿Y saben qué produce eso? Que Dios confirme su presencia en él. Y lo hace de una manera sobrenatural. Jacob sabía que se encontraría con Esaú y este representaba un nuevo desafío en su vida de fe, entendiendo cómo se habían dado las cosas en un inicio. Ustedes se acuerdan, ¿no? Y frente a ese nuevo desafío en su vida,
y en su caminar de fe, Dios mismo le confirma su presencia prometida. Miren, hermanos, esto es maravilloso, porque Dios, como vimos en domingos anteriores, se compromete con nosotros a darse a conocer. Y ese compromiso es un compromiso unilateral. Viene de parte de Dios hacia nosotros. Él se compromete a darse a conocer a nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él y confiamos nuestra vida a Él por medio del Señor Jesucristo. Ahora, qué hermoso, ¿no? Qué hermosa figura. Dios confirmando su presencia con nosotros cada día. Lo mismo que sucede en la vida de Jacob, sucede en la vida nuestra. Cuando nosotros decidimos confiar en el Señor, cuando nosotros decidimos tomarnos de la mano de Dios para caminar con Él, Él se encargará de confirmarnos que va con nosotros. Y esa es una de las experiencias más maravillosas del creyente. Poder, por ejemplo, empezar una mañana buscando a Dios, orando y saber que Dios nos escucha. Saber que Dios está de nuestro lado. Poder decir con la seguridad del corazón esa convicción profunda, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y Dios confirmando su presencia en nuestra vida, acompañándonos, sosteniéndonos, ayudándonos a enfrentar los desafíos del día a día. Pero eso solo se da cuando nuestra vida va en ese proceso de aprendizaje de tomarnos de su mano. Y hermanos queridos, esto es algo que nosotros no podemos pasar por alto. La segunda cosa que produce caminar con Dios y aprender a caminar con Dios es asumir una actitud humilde, humildad. Caminar con Dios produce humildad. Miren ustedes lo que sucede, verso 4 del 32 de Génesis. Verso 3, vamos desde el 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Interesante, ¿no? Pareciera que no está hablando el Jacob que hemos conocido en los capítulos anteriores, ¿no? Manda a sus siervos, a Esaú, su hermano, allí a la tierra de Seir. Y miren el mensaje que le da. Así diréis a mi señor Esaú. Tremendo, ¿no? Así dice tu siervo Jacob. Cuando caminamos de la mano de Dios, uno de los rasgos que se van a acentuar en la vida del creyente es la humildad. Una actitud de humildad, de mansedumbre. Y ahora vemos a un Jacob totalmente diferente. Él está aprendiendo en su vida de fe a caminar tomado de la mano de Dios. Y ese caminar tomado de la mano de Dios va generando rasgos en su carácter, en su ser. Va generando que Dios desarrolle su vida en Jacob. Ya Jacob no es el que todo lo sabe y que todo lo resuelve a su modo y con sus estrategias y su sagacidad y sus artimañas humanas y engañosas. Ahora él se humilla y busca a través de esa actitud humilde hallar gracia delante de su hermano. ¿Y por qué lo hace? Porque él en el fondo ahora reconoce que ofendió y dañó a su hermano. Eso no lo reconocía antes Jacob. Pero ese caminar de la mano de Dios va generando rasgos en el carácter de Jacob
que son evidentes. El carácter de Dios se va forjando en Jacob. Y un rasgo sobresaliente de Dios es la humildad. El Señor Jesucristo lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ese es uno de los rasgos que debe caracterizar al cristiano, la humildad. Ahora vemos a un Jacob con una actitud de humildad, distante totalmente del Jacob que conocimos años antes. Pero el ir caminando, el ir aprendiendo a caminar de la mano de Dios no solamente produce que Dios nos confirme su presencia cada día, que tengamos una actitud de humildad, sino que también, en tercer lugar, produce que reconozcamos nuestra fragilidad humana. Tremendo es esto. Miren el verso 6 en adelante. Dice: y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. ¿Qué te parece? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. No era para mí. ¿Por qué vendría Esaú con 400 hombres? En la mente de Jacob entra una diversidad de pensamientos. Jacob viene a vengarse, viene a destruirme, y yo estoy con mi familia, con mis hijos. ¿Y esto qué hace? Lejos de generarle la angustia a Jacob, Jacob ya está caminando, tomado de la mano de Dios, está aprendiendo a depender de Dios, y que lo lleva a reconocer su fragilidad humana. Caminar tomados de la mano de Dios nos va a llevar a reconocer nuestra fragilidad humana. Y miren lo que pasa, ¿no? Verso 8. Entonces Jacob tuvo, perdón, verso 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Jacob reconoce lo frágil que es. Pero no solamente reconoce lo frágil que es, sino que ahora experimenta un terrible temor natural. Experimenta angustia ante la amenaza que representaba su encuentro con Esaú. Los mensajeros dicen: viene con 400 hombres. Pero Jacob ya no es el de antes, ¿no? Ahora se ve a sí mismo frágil, ya no es el autosuficiente y soberbio, como decíamos, para tratar de arreglarlo todo por sus medios. Actúa de otra forma. Y esto se ve reflejado en lo que sigue, ¿no? Porque el caminar con Dios, sí, nos hace reconocer nuestra fragilidad humana, pero también nos lleva a buscar a Dios con clamor, ya no a buscar nuestras soluciones humanas, sino a buscar a Dios con clamor. Y miren lo que dice el verso 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Vemos a un Jacob que busca a Dios con clamor. ¿Qué está sucediendo? Jacob ahora depende de Dios. Miren, hermanos, aprender a caminar tomado de la mano de Dios nos va a llevar a depender de Él en medio de las dificultades. Cuando nos veamos enfrentados a una dificultad, a una adversidad que de pronto no la teníamos calculada, lejos de angustiarnos y desesperarnos y empezar a buscar tomar decisiones o buscar soluciones, pues clamaremos a Dios, dependeremos de Dios y le buscaremos
porque reconocemos que Dios puede librarnos y puede ayudarnos a enfrentar esa dificultad. Y Jacob lo sabe, que solo Dios puede ayudarlo a enfrentar lo más difícil y extremo. Ya no confía en sí mismo, ahora confía y depende de Dios. Parece que estuviéramos hablando de otra persona, ¿no? Pero es que Jacob ha ido creciendo en su vida de fe. Jacob ha ido aprendiendo a caminar tomado de la mano de Dios. Y ahora él clama a Dios. Y clama porque sabe que Dios es el único que puede socorrerlo. Es el único que puede defenderlo. Es el único que puede sacarlo de esta terrible situación. Pero no solamente eso, el ir aprendiendo a caminar con Dios nos va a llevar a apropiarnos de las promesas de Dios. Tremendo es esto. Apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Por qué no vendrá la angustia? ¿Por qué no nos sumiremos en una depresión? Porque entonces nos apropiaremos de las promesas de Dios. Verso 12, mira lo que dice Jacob, cómo ora Jacob a Dios. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Jacob apela a las promesas de Dios. ¿Qué está temiendo Jacob? Que venga Esaú con sus 400 hombres y destruya su familia, todo lo que había logrado. Pero ahora Jacob conoce a Dios y él apela a las promesas de Dios. Señor, tú me prometiste que me harías bien. Tú me prometiste que me llevarías a buen cauce y que harías todo lo que has dicho que ibas a hacer conmigo y mi familia. Tú me prometiste. Jacob se ve frágil, sí, y apela a las promesas tremendas de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob sabe que Dios es un Dios de pactos y que cumple lo que promete. ¿Lo sabes tú? ¿Lo crees tú, mi querido hermano? ¿Puedes decir que crees en ese Dios que cumple lo que promete? ¿Apelas a las promesas de Dios cuando te ves en dificultades? ¿O empiezas a correr y a buscar soluciones humanas que poco o nada pueden ayudar? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y la otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuánto has aprendido a caminar tomado de la mano de Dios? En tu caminar diario. ¿Cuánto sigues aprendiendo en tu caminar de fe, en tu caminar tomado de la mano de Dios? Jacob ahora confía en Dios y clama a él y apela a las promesas de Dios porque sabe que Dios cumple lo que promete. Pero en ese ir aprendiendo a caminar con Dios, también se produce algo tremendo. Aprendes a disfrutar de paz. Ese es el producto de caminar con Dios. Vas a disfrutar de paz. Verso 13. Es curioso lo que pasa aquí. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ese concepto, y durmió allí aquella noche, a mí me sorprende, hermano. Ante una amenaza así, Jacob podría no haber dormido, podría haber perdido el sueño. Pero él antes dice, tú me has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. ¿De qué está hablando esto? Jacob descansa en las promesas de Dios y entonces
puede tener paz. Tremendo, ¿no? La paz de Dios embarga el corazón de Jacob cuando recuerda la promesa de Dios. Poder descansar en Dios es un fruto de caminar tomado de la mano de Dios. Y poder descansar en Dios en medio de las más grandes dificultades. Yo en cierta ocasión escuchaba el testimonio de una persona muy sencilla, con muy pocos recursos económicos, con muchas carencias, pero había en el corazón y en las palabras y en el ánimo de esta hermana un gozo y una paz que era evidente. Ella hablaba de unas tragedias que estaba viviendo, de pérdidas que había tenido, pero en su semblante, en su hablar, en su ánimo, había paz, porque eso es lo que produce Dios en el corazón de quien pone su confianza en Él. Y este es uno de los frutos más preciados que el creyente puede obtener al ir aprendiendo a caminar de la mano de Dios. Paz. La paz que solo Dios puede dar. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz. ¿Cuánta gente busca paz en su vida? Y si estás aprendiendo a caminar de la mano de Dios, lo podrás notar en tu vida de fe. Y si vas creciendo en este aspecto de tu vida, la paz será algo que embargará tu corazón en medio de las más difíciles circunstancias que te toque vivir. Y experimentarás paz y podrás descansar aunque todo a tu alrededor parezca que se está cayendo. Jacob durmió allí aquella noche. Tremendo detalle. Ya no es el Jacob de antes. Jacob ahora disfruta de paz. Y cuando vamos aprendiendo a caminar de la mano de Dios, podremos hacer frente al temor. Y podremos no solo hacer frente al temor, podremos deshacernos de él, porque estaremos poniendo nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Miren, hermanos, el temor es una emoción neutra que Dios ha puesto en el corazón humano. ¿Y cuándo es una emoción neutra? Cuando el temor es producto de una amenaza. Pero cuando nosotros nos vemos amenazados, podemos acudir al Señor y podemos hallar la paz de Dios para nuestro corazón, sabiendo que Dios tiene todo bajo control y que su presencia va con nosotros y que Él cumple lo que promete y que Él es el Dios que está para ver por nosotros, por ti y por mí. Y esa es la gran diferencia entre el que ha conocido a Dios y ha aprendido y está aprendiendo en su vida de fe a vivir y caminar tomado en la mano de Dios, de que podrá liberarse del temor. Pero no solo eso, hay algo más, ya para terminar. Cuando hemos aprendido o estamos aprendiendo a caminar tomados de la mano de Dios, no solamente Dios se encargará de hacernos saber su presencia en nuestra vida. No solamente asumiremos con humildad las cosas, empezaremos a tener rasgos de Dios como la humildad en nuestra vida. No solamente reconoceremos nuestra fragilidad humana, no solamente buscaremos a Dios con clamor en medio de una dificultad, no solamente nos apropiaremos de las promesas de Dios y disfrutaremos de la paz de Dios, sino que hay algo más. Cuando aprendemos a caminar de la mano de Dios, eso va a producir que buscaremos restituir al agraviado.
A veces este es un aspecto que no tratamos. A veces decimos, bueno, ya Dios me ha perdonado, Dios ya hizo su obra en mí, pero cuando vamos caminando tomados de la mano de Dios, Dios nos mostrará cuándo debemos restituir al agraviado. Miren ustedes, el verso 20. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. ¿Qué pasó aquí? Jacob, en medio de esta situación, ordena a su familia, ordena todo lo que él tenía, toda su gente con la que salió de casa de Labán, y lo ordena por segmentos, y pone, dice, por ejemplo, dice, y 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellos paridas con sus crías, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, poner espacio entre manada, y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. ¿Qué hizo Jacob? Empezó a poner presentes para su hermano Esaú. Jacob sabía que tenía que restituir el agravio. Y dice el verso 19, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Porque dice, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Miren, hermanos, es un aspecto que a veces no miramos o no tratamos. Cuando tú vas caminando tomado de la mano de Dios, vas aprendiendo a confiar en Dios, algo que va a surgir en el corazón es que buscarás restituir al agraviado. Y esa es una evidencia. Desearemos siempre restituir el agravio que hayamos hecho, porque Dios nos va mostrando en el alma, el corazón. Buscaremos mostrar nuestra nueva vida en Cristo, siendo consecuentes con lo que decimos ser. Y esto incluye precisamente restituir el daño que hayamos podido causar a alguien. Jacob ahora lo ve así. Mira tú todo lo que produce en la vida del creyente aprender a caminar tomado de la mano de Dios. Y ¿qué aplicaciones podríamos tener o plantear contemporáneas para nosotros hoy? Una primera aplicación es que el Señor obra y restaura el corazón del que pone su confianza en Él, ¿no? Y da fortaleza para enmendar los males realizados en el pasado. Precisamente eso es lo que está pasando con la vida de Jacob. Cuando el Señor obra y restaura el corazón, hace esa obra en cada uno. Una segunda cosa interesante que podemos aplicar para nuestro tiempo presente es que la oración humilde y con gratitud al Señor es la mejor acción ante el temor. Reconocernos frágiles, reconocer que Dios es Dios y que Él puede con nuestros gigantes en la vida. Una tercera aplicación que podemos tener que podemos rescatar de esta porción bíblica es que la verdadera fe no puede estar sujeta a nuestros deseos, sino que descansa únicamente en el Señor. Esa es la verdadera fe, que está depositada en el Señor, no en tus posibilidades, ni en las mías, no en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios puede y quiere hacer, porque Él es un Dios que cumple lo que promete. Y finalmente, podríamos decir que la verdadera fe
es aquella que restituye el agravio cometido. Sí, hermanos. Y esto como evidencia de tener una nueva vida en Cristo. Y esto puede implicar ir y pedir perdón al que hemos ofendido, restituir al que hemos defraudado con algo, devolver lo prestado, por ejemplo, y así tantas otras cosas más. Miren, hermanos, todo lo que podemos descubrir aquí, cómo enfrentar el temor, cómo enfrentar la adversidad, cuando vamos en ese aprendizaje de ir tomados de la mano de Dios. Querido hermano, ¿estás aprendiendo a caminar de la mano de Dios cada día en fe? ¿Cómo va ese aprendizaje? ¿Cómo va ese crecimiento en tu confianza en el Señor? ¿Cómo va ese andar tomado de la mano de Dios? ¿Puedes evidenciarlo? ¿Se está produciendo estos rasgos en tu vida como consecuencia de ir aprendiendo a caminar tomado de la mano de Dios cada día? ¿Se están produciendo estos rasgos? Que Dios te confirme su presencia cada día, que Dios te dé paz, que te dé el poder disfrutar de su paz, porque ahora apelas a las promesas de Dios, porque ahora tienes una visión distinta de la vida, el carácter del Señor Jesucristo se está formando en ti, haciéndote una persona sencilla, humilde, no altiva, no autosuficiente. Son preguntas que tenemos que hacer, porque tenemos que seguir creciendo en nuestra fe. ¿Cómo lo estás evidenciando en tu andar cotidiano cristiano? Y una última pregunta que surge de todo esto, ¿cómo estás enfrentando la adversidad y cómo te estás liberando del temor en tu vida? Puede ser un temor legítimo, pero ¿cómo estás enfrentándolo? ¿Con pánico? ¿Con depresión? ¿Con no saber a dónde acudir? ¿O estás aprendiendo a apropiarte de las promesas de Dios, a clamar a Dios y a descansar en Él? Son rasgos, rasgos que se irán evidenciando en la medida que tú y yo vayamos avanzando en ese aprender a caminar tomados de la mano de Dios. Si no evidencias estos rasgos que Jacob evidentemente muestra como consecuencia de ese aprendizaje, si no lo estás demostrando, es porque algo estás dejando de lado y de tu comunión con el Señor. Quiera Dios, hermanos queridos, de todo corazón, quiera Dios que vivamos cada día aprendiendo a caminar tomados de la mano de Dios y podamos producir estos rasgos en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas a la luz de la vida de tu siervo Jacob. Un hombre que no era perfecto, Señor. Un hombre que no empezó bien las cosas, pero que en el transcurrir de su vida se encontró contigo y desde allí tú fuiste forjando su vida, su carácter, su vida de fe. Y es la misma experiencia que cada uno de nosotros ha tenido. Un día te conocimos, pero Señor, tú nos llamas a que cada día vayamos aprendiendo a caminar tomados de tu mano y podamos entonces ver el fruto de eso en nuestra vida. Que se vayan produciendo rasgos diferentes en nuestra vida, reacciones distintas
que podamos ver tu presencia confirmada en nuestra vida, que podamos tener paz, que podamos, Señor, acudir a ti en medio de la adversidad y liberarnos del temor, porque sabemos que tú cumples tus promesas. Señor, trabaja en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.